buenas noches. Hoy viajaremos a la antigua Roma y descubriremos el legado invisible más importante que dejaron al mundo moderno, su sistema de alcantarillado. En la historia de Roma que nos enseñan, o lo que vemos en las películas de Hollywood, se habla de gladiadores, del Senado, la democracia, la arquitectura o las carreteras, pero no habla de las cloacas, porque no es sexy. Pero el sistema de alcantarillado romano es una auténtica maravilla de la ingeniería, tanto que, aún hoy, más de 2000 años después, aún están en uso, y todas las ciudades modernas han tomado las cloacas romanas como el modelo a seguir. Esta noche nos sumergiremos en la Roma que late por debajo de los mármoles y conoceremos la ingeniosa rutina que seguían los cloaqueros. Estos héroes silenciosos que hacían posible que la civilización romana pudiera brillar. Conocerás al ingeniero aristócrata que se sumergió 3 noches en ese mundo para descifrar sus secretos. Descubrirás el enigma del oro perdido de Nerón, engullido por los túneles tras su caída, y entenderás los contrastes entre la Roma de los más poderosos, con sus banquetes interminables, y aquellos que se encargaban de servirles en sus festines. Es el momento de que nos acerquemos a este fuego imaginario y conozcas la historia que nadie te cuenta. Pero antes de que te acomodes, tómate un momento para dar me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esto y qué hora es para ti. Me resulta increíble ver cómo la historia une a personas de diferentes partes del mundo. Ahora sí, apaga las luces, relaja los hombros, deja que el cuerpo caiga y déjate llevar. Es la hora de dormir con la historia. Capítulo 1. La rutina de los guardianes de las cloacas en la antigua Roma. Despiertas cuando el cielo sobre el Tíber dibuja una línea gris, suave como el velo de una cortina antigua. Tu ínsula, ese mosaico de apartamentos de 5 pisos que se mece con la brisa del río, guarda aún el silencio de la noche. Un respiro compartido con el pulso de la ciudad dormida. Otros esperan a que el sol acaricie las calles empedradas, pero tú no. Comienzas tu día antes, porque tu labor es el hilo invisible que une el amanecer al atardecer de Roma. Te incorporas en tu duro y frío camastro de madera, y lo primero que haces es alcanzar el cuenco de barro con los dientes de ajo. 3, siempre 3. Los muerdes con calma, dejando que el jugo picante se expanda en tu lengua. Un ritual que los veteranos llaman el saludo de la tierra. No es solo por el sabor, es una costumbre que se remonta a los etruscos, quienes creían que el ajo fortalecía el aliento contra los vapores del subsuelo, como un escudo tejido de raíces. No sabes si será verdad, pero si vas a bajar ahí a hacer el trabajo que nadie quiere, o hacer o que nadie sabe que se hace, necesitas toda la ayuda posible. Además, los veteranos te dijeron que debía ser así. ¿Quieras tú para cuestionarlo? Te detienes un instante, masticando despacio mientras miras a un punto fijo de tu pequeña habitación, y piensas en cómo este simple gesto te conecta con siglos de sabiduría práctica, un recordatorio de que Roma no se erige solo en columnas de mármol, sino en estos pequeños ingenios cotidianos. Después viene la posca, medio litro de vinagre diluido en agua, servido en un odre de cuero que ha visto mejores días, pero que guarda el frescor de la mañana. El primer sorbo despierta los sentidos con su acidez vivaz, como el roce de una corriente fresca en un estanque estancado. Es la bebida de los legionarios en las fronteras, de los labradores en los campos del Lacio, y la tuya, guardián de los túneles que sostienen la ciudad. Según las tablillas de los antiguos ingenieros, esta mezcla no solo refresca, sino que equilibra los humores del cuerpo ante la humedad perpetua de las profundidades.
Dudas a veces de tales afirmaciones. La ciencia de Roma es más arte que certeza, pero el ritual te ancla, te prepara para el descenso con una claridad serena. Sales a la calle, donde el aire matutino lleva el aroma sutil de la tierra húmeda y las primeras hogueras de los panaderos. Caminas junto a ellos, inhalando el calor del pan que se cuece en hornos de ladrillo, un contraste que hace que tu paso sea más ligero. Un cloaquero como tú gana 5 ases al día en semanas prósperas. Una hogaza cuesta 2, lo justo para soñar con un poco de aceite o un pescado del río. Pasas por los puestos de los mercaderes que despliegan sus telas al alba, y uno te saluda con un gesto de cabeza. No por piedad, sino por reconocimiento tácito. Todos contribuyen al tapiz de Roma, cada uno a su modo. Llegas a la entrada, una abertura rectangular en el pavimento cerca del foro, flanqueada por una reja de hierro que parece tallada por el tiempo mismo. Tus compañeros ya esperan. Marco, con su espalda curva como un arco antiguo que aún resiste. Publio, que perdió 2 dedos en un roce con el destino, pero que ahora cuenta anécdotas con la precisión de un reloj de agua. Y Tito, el más joven, cuyos ojos brillan con esa curiosidad que el subsuelo pronto pulirá. El capataz, un liberto de mirada aguda, reparte los ganchos de hierro. El tuyo, con su mango de madera pulida por el uso, es un viejo amigo. Hoy, el sector bajo el Palatino, anuncia con voz mesurada. Un flujo pausado cerca del Tíber, llevad cuerdas de sobra. Flujos pausados, así llaman a lo que otros verían como obstáculos, pero para vosotros es solo el ritmo natural de una ciudad que exhala y aspira como un ser vivo. Desciendes por la escalera de piedra, donde el musgo verde oscuro se adhiere como un tapiz vivo, suave bajo tus dedos. Cada peldaño es un paso hacia el corazón de Roma, un descenso que evoca las leyendas etruscas de pasadizos sagrados, excavados no por mano humana, sino por el espíritu de la tierra. El sonido se transforma con la bajada, de un murmullo distante, como hojas en el viento, a un susurro líquido que rebota en las bóvedas de piedra. Al fondo, el flujo del agua es un ronroneo constante, un latido que se te infiltra en los huesos, tan familiar que lo oyes en sueños como una nana subterránea. Enciendes tu antorcha, un haz de madera envuelta en trapos untados en aceite de oliva refinado, un lujo que Agripa introdujo en sus reformas. Y la llama danza con un crepitar suave, proyectando sombras que bailan como ecos de antorchas antiguas. Estos túneles, herencia etrusca de 400 años atrás, encajan piedras sin mortero, un puzzle de precisión que soporta palacios enteros sobre tu cabeza. Te detienes aquí, en esta pausa para la respiración histórica. Imagina a esos constructores prerromanos, tallando la oscuridad con herramientas de bronce, sabiendo que su labor sería el pulso invisible de generaciones. El aire abajo es denso, cargado de una presencia terrosa, humedad, mineral, el leve matiz de la vida en flujo. Pero respiras por la boca, dejando que se asiente como un velo familiar. Entonces, los chillidos, agudos pero rítmicos, como un coro de guardianes peludos que han reclamado este reino. Las ratas, grandes como conejos de campo, corretean por los bordes del canal con ojos que captan la luz como estrellas fugaces. Una se detiene, te observa, y en ese instante compartís un entendimiento mudo. Aquí abajo, todos sois parte del mismo ciclo, intrusos y dueños a un tiempo. Avanzas por el túnel principal, donde el agua negra como obsidiana fluye a tu derecha, su superficie oleosa reflejando la antorcha en ondas hipnóticas. La corriente es firme, un río en miniatura que desemboca en el Tíber, llevando consigo los suspiros de una metrópolis de 1 millón de almas. El año pasado, un compañero resbaló en un tramo similar. Lo hallaron días después, reposando en una reja como en un lecho de río, un recordatorio sereno de que el flujo perdona poco, pero enseña mucho. Llegas al flujo pausado, lo percibes primero en el cambio de ritmo, un aroma concentrado de banquetes lejanos.
huesos de aves exóticas, cáscaras de mariscos, fragmentos de cerámica que contaron historias en mesas altas. Es el residuo de una domus en el Palatino, donde anoche se celebró un simposio. Ahora, transmutado, espera tu intervención. Te arrodillas al borde, sintiendo el salpicar fresco en tus rodillas, y extiendes el gancho. La masa, telas entrelazadas con restos de festines, una máscara teatral rota que evoca risas de teatro. Cede con paciencia, como un rompecabezas que se resuelve peldaño a peldaño. Publio trabaja a tu lado, su gruñido un contrapunto rítmico. Marco tararea una melodía vulgar sobre una dama del Subura, y la risa surge baja, un humor que aligera el eco como el vino diluido en una cena frugal. Tito observa, aprende. Pronto su turno de gancho será fluido como el agua misma. Cada hora, la pausa, más posca, compartida en un círculo improvisado. Es tradición, no mandato. Los capataces lo alientan, pero es el grupo quien lo hace ritual. Mientras bebes, Publio relata un hallazgo de juventud. En un túnel cerca del Circo Máximo, una cámara lateral con monedas de plata esparcidas como semillas de un campo olvidado. Las tocó, las guardó un día. Soñó con corrientes ascendentes que inundaban la ciudad en sueños proféticos. Al devolverlas, los sueños cesaron. Los túneles guardan equilibrios, dice con una sonrisa torcida, y todos asienten, porque aquí abajo, lo intangible se siente tan real como la piedra. Te burlas suavemente. El humor negro asoma en la idea de que un tesoro etrusco valga menos que un buen flujo. Pero en soledad, en ramales estrechos, has oído susurros, ecos del agua, o quizás voces de quienes tallaron estas paredes, recordándote que Roma es capas sobre capas, un archivo vivo. El verdadero pulso, sin embargo, late en el gas invisible, el metano que se acumula en cámaras quietas como niebla matutina. Sigues, porque esta labor es tuya, no por letras ni tierras, sino por el don de las manos que resuelven nudos invisibles. ¿Qué alternativa? Ninguna que iguale este rol en el gran mecanismo. 8 horas se deslizan como el agua, y el flujo se libera. Un suspiro colectivo. El canal respira de nuevo. La luz del día te envuelve como un manto cálido. Cegador en su promesa. El capataz cuenta los ases. 5, justos para el pan y el sueño. Hacia las termas baratas del puerto, medias por el vapor que disipa el velo del día. Compartes el agua tibia con estibadores y curtidores, frotándote con estrigila hasta que la piel canta limpia. El aroma terroso se atenúa, nunca se va del todo. Es marca de tu oficio, como el bronce en un herrero. Al atardecer, casa, pulse de cebada con sal, a veces un tocino del mercado vespertino, comprado en el rebajo del cierre. Tu mujer remueve el puchero con calma. Tu hijo duerme, soñando palos como espadas. Te yaces y el eco regresa. El flujo subterráneo, constante como el Tíber en crecida. Es bálsamo extraño, este sonido que ha corrido siglos y correrá más. Un recordatorio de que tu rutina, ingeniosa y monótona, es el latido que anima Roma. Mañana descenderás, masticarás ajo, beberás posca y el ciclo girará, sereno e indispensable. En esta pausa, reflexiona. Los etruscos, antecesores mudos, excavaron estos pasajes no como castigo, sino como venas de la tierra, creyendo que el agua llevaba los secretos de los dioses. Tu labor, herencia suya, mantiene ese diálogo vivo, un puente entre lo visible y lo eterno. Capítulo 2. Agripa, el ingeniero que durmió en las cloacas. Marco Vipsanio. Agripa nació en una casa que olía a estiércol de vaca, no metafóricamente. Su padre administraba tierras en el Lacio, y el olor de los establos se filtraba por las ventanas cada mañana. Mientras otros niños patricios aprendían retórica en aulas perfumadas con incienso, Agripa pasaba las tardes observando cómo el agua fluía por los canales de irrigación que cruzaban los campos de su padre. Se tumbaba boca abajo en el barro, con la cara a centímetros del agua,
estudiando cómo la corriente arrastraba hojas y ramitas, cómo se formaban remolinos detrás de las piedras. Su madre le gritaba por arruinar sus túnicas. Su padre lo miraba con una mezcla de desconcierto y secreta aprobación. El chico no era normal, pero al menos no era estúpido. A los 18 años, conoció a Octavio en Apolonia. El encuentro fue casual. Ambos estudiaban con el mismo tutor de matemáticas griegas. Octavio era delgado, enfermizo, propenso a terribles dolores de cabeza que lo dejaban postrado durante días. Agripa era robusto, práctico, fascinado no por las teorías abstractas, sino por cómo aplicarlas. Cuando Octavio hablaba de Roma, de política, de alianzas senatoriales, Agripa le preguntaba: ¿pero cómo funciona el suministro de agua de la ciudad? ¿Cuántos acueductos tiene? ¿Quién los mantiene? Octavio lo miraba como si hubiera preguntado cuántos pelos tiene un senador en la nariz. Detalles irrelevantes, pero guardó el comentario en su memoria. Este joven entendía algo que los aristócratas tradicionales ignoraban. Las ciudades no se sostienen con discursos en el Senado. Se sostienen con agua limpia, alcantarillas funcionales y pan asequible. La guerra civil los separó y los reunió varias veces. Agripa demostró ser un general brillante, no por su fiereza en el combate, sino por su obsesión con la logística. Antes de cada batalla, estudiaba el terreno durante días. No solo las colinas y los valles, eso lo hacían todos, sino los arroyos, los pozos, las fuentes. ¿De dónde sacarían agua sus tropas? ¿Y el enemigo? Ganó batallas simplemente cortando el suministro de agua del rival y esperando. En el año 31 a.C., en Actium, diseñó una flota que no debería haber funcionado. Barcos más pequeños, más maniobrables, con arietes posicionados en ángulos que los arquitectos navales consideraban heréticos. El agua no perdona errores, les decía a los escépticos. Si tus cálculos están mal, te hundes. Yo no me hundo. No se hundió. Derrotó a Marco Antonio y Cleopatra. Cuando regresó a Roma, Octavio, ahora Augusto, le ofreció un palacio. Agripa lo rechazó. Pidió en cambio acceso completo a los mapas de las cloacas y acueductos de la ciudad. Augusto pensó que era una broma. No lo era. Roma en el año 33 a.C. era una ciudad dorada construida sobre un fundamento podrido. Los templos brillaban con mármol nuevo. Los foros resplandecían con estatuas de bronce. Pero bajo las calles, las cloacas colapsaban. Tramos enteros se habían bloqueado. Los vecindarios más pobres, aquellos sin letrinas conectadas, arrojaban sus desechos directamente a las calles. El olor en verano era insoportable. Las enfermedades se propagaban. Los turistas extranjeros comparaban Roma con Alejandría, y Roma perdía. Augusto convocó a Agripa. «Necesito que arregles esto», le dijo. «Contrata a quien necesites, gasta lo que sea necesario, pero hazlo discretamente. No quiero que la gente sepa que nuestra gloriosa Roma huele a letrina». Agripa asintió. Luego hizo algo que ningún aristócrata había hecho jamás. Bajó a las cloacas él mismo. Los cloaqueros no sabían qué hacer cuando apareció. Este hombre vestía una toga de lana fina, ahora manchada de barro, y llevaba un anillo de oro que valía más que sus vidas combinadas. Pero no bajó para una inspección rápida. Se quedó, preguntó nombres, tomó notas en tablillas de cera. Cuando un trabajador llamado Rufus le explicó que cierto túnel olía diferente los martes, Agripa no se rió. Preguntó por qué. «Los martes vacían las letrinas públicas del foro», explicó Rufus, sorprendido de que le prestaran atención. «El volumen cambia, la presión del agua aumenta, se nota en el olor». Agripa escribió eso. Luego preguntó si podía quedarse esa noche. Los cloaqueros pensaron que estaba loco. Nadie se quedaba voluntariamente en las cloacas. Uno trabajaba su turno y salía, desesperado por respirar aire fresco. Pero Agripa insistió. Llevaba una manta de lana, que quedaría arruinada, una lámpara de aceite, que se apagaba constantemente por las corrientes de aire, y sus tablillas de cera.
Se sentó en un nicho elevado de piedra, envuelto en su manta, y observó. Escuchó. Anotó. Primera noche. El sonido del agua cambia cada 4 horas. Durante el día, el flujo es constante pero caótico. 1000 voces líquidas mezclándose. Por la noche, se vuelve más profundo, más uniforme. Agripa sacó su astrolabio, un instrumento para medir las estrellas, completamente inútil bajo tierra, o eso pensaban los demás, y lo modificó. Lo usó para calcular ángulos de flujo, velocidades, presión. Cuando el sol salió y emergió finalmente, sus sirvientes casi lloran de alivio. Olía como si se hubiera revolcado en estiércol. Lo había hecho, técnicamente. Su esposa, Cecilia, arrugó la nariz cuando llegó a casa. «Hueles a muerte», le dijo. «Huelo a Roma», respondió él, y pidió un baño. Pero a la noche siguiente volvió a bajar. Segunda noche. Los mapas oficiales están equivocados. Hay secciones de túneles que no aparecen en ningún registro, construidas quizás por los etruscos o por algún ingeniero olvidado de la República temprana. Agripa encuentra cámaras laterales selladas. En una descubre grabados en la piedra, símbolos que no reconoce, quizás etruscos, quizás más antiguos. Hay ofrendas, cerámica rota, monedas oxidadas. Alguien, hace siglos, consideraba estos túneles sagrados. Un cloaquero viejo, con la espalda tan encorvada que apenas puede erguirse, le cuenta una historia. «Mi abuelo trabajó aquí. Decía que los túneles tienen memoria, que el agua recuerda todo lo que ha transportado, todas las vidas, todas las muertes. Por eso a veces, en las noches tranquilas, puedes oír voces». Agripa no cree en espíritus, pero escucha de todos modos. Y anota. Tercera noche. La fiebre lo golpea alrededor de medianoche. Sus sirvientes, que han estado esperando ansiosos arriba, le suplican que suba. Él se niega. Está demasiado cerca de entender algo. Ha notado que ciertos tramos del túnel tienen piedras con una pátina verdosa que otros tramos no tienen. Ha notado que donde esa pátina aparece, el flujo del agua es más suave, menos turbulento. Los etruscos sabían algo sobre hidrodinámica que se ha perdido. Tiembla bajo su manta. Sudor frío le empapa la túnica. Su cabeza late con un dolor que eclipsa incluso los dolores de cabeza de Augusto. Pero sigue observando, sigue anotando, porque sabe algo que nadie más parece entender. Estas cloacas son más importantes que cualquier templo. Son el corazón secreto de Roma. Si fallan, todo falla. Cuando finalmente sube al amanecer de la cuarta mañana, apenas puede caminar. Sus sirvientes lo llevan a casa en una litera. El médico diagnostica fiebres de miasma, esos vapores venenosos que supuestamente surgen de lugares pútridos, y recomienda reposo absoluto durante una semana. Agripa descansa 3 días, luego vuelve a trabajar. Lo que hace a continuación es extraordinario, no por su complejidad técnica, sino por su metodicidad. Organiza equipos de cloaqueros en cuadrillas especializadas. Unos se encargan de la limpieza regular, otros de mapear secciones no registradas. Un tercer grupo, y esto es innovador, se dedica exclusivamente a la prevención. Inspeccionan los túneles antes de que se bloqueen, identificando problemas potenciales. Introduce herramientas nuevas, ganchos de hierro con mangos más largos para mejor apalancamiento, antorchas con aceite refinado que producen menos humo, cuerdas de cáñamo tratadas con brea para resistir la humedad. Pero lo más radical es esto: mejora sus condiciones. Agripa consigue que les paguen el doble. Establece rotaciones de 6 horas en lugar de jornadas completas. Ordena la construcción de termas específicas para cloaqueros cerca de las principales entradas a los túneles, con agua caliente subsidiada. Los aristócratas protestan. Son esclavos y libertos, no legionarios, argumentan. Son los hombres que evitan que vuestra mierda inunde vuestras calles, responde Agripa, y como es el mejor amigo del emperador, gana el argumento.
La ironía de su vida es que construyó monumentos que aún hoy turistas de todo el mundo visitan. El Panteón original, más tarde reconstruido por Adriano, las termas de Agripa, varios acueductos nuevos. Pero su obra más importante, la que salvó Roma de convertirse en un vertedero pestilente, permanece invisible bajo las calles. Muere a los 51 años, joven para los estándares de la aristocracia romana, que a menudo vivía hasta los 70 con buena suerte y mejores médicos. La causa oficial es agotamiento. La causa real, sospechada pero nunca confirmada, es daño pulmonar por exposición prolongada a los vapores de las cloacas. No pide un funeral grandioso. Su testamento especifica una tumba modesta fuera de Roma, sin estatuas heroicas ni inscripciones floridas. Lo que sí pide es que se grabe una frase en su lápida: hice fluir lo que Roma quería olvidar. Augusto llora en su funeral. No llora a menudo. Los emperadores no pueden permitirse ese lujo. Pero Agripa era más que un amigo. Era el hombre que entendía que la gloria de Roma no estaba en sus columnas de mármol, sino en sus alcantarillas funcionales. Que la civilización no se mide por lo que se exhibe, sino por lo que se oculta bien. Siglos después, ingenieros victorianos visitarán las cloacas de Roma durante su gran tour. Quedarán asombrados. Estos túneles, construidos hace 2000 años, aún funcionan. El sistema de drenaje del Londres victoriano, considerado el pináculo de la ingeniería moderna, apenas es más eficiente que lo que Agripa diseñó. Los turistas modernos pasean por el Panteón admirando su cúpula perfecta, sin saber que bajo sus pies fluye un río que Agripa rediseñó. Toman fotos de la Fontana di Trevi, sin percibir que el agua que alimenta esa fuente viaja por acueductos que él reparó. Y cada noche, en los túneles bajo Roma, el agua sigue fluyendo, las ratas siguen chillando. Y si escuchas con atención, muy atento, quizás oigas el eco de un aristócrata loco que durmió 3 noches en la oscuridad porque creyó que entender la mierda de Roma era más importante que cualquier triunfo militar. Tenía razón. Capítulo 3. El misterio del oro perdido de Nerón. El 19 de julio del año 64 después de Cristo, Roma ardió. No fue un incendio cualquiera, la ciudad había sufrido incendios antes, sino una conflagración que devoró 10 de los 14 distritos de la ciudad. Las llamas saltaron de insulae a insulae, alimentadas por madera seca y aceite almacenado. El cielo se volvió naranja durante 6 días. Cuando finalmente se apagó, cientos de miles de personas se encontraron sin hogar, durmiendo en campamentos improvisados en el campo de Marte. Nerón, el emperador, estaba en Antium cuando comenzó el fuego. Corrió de vuelta a Roma y, según algunos relatos, intentó organizar brigadas de bomberos. Según otros relatos, los que la historia recordaría, tocó la lira mientras la ciudad se consumía, componiendo versos épicos sobre la caída de Troya. Probablemente ambas versiones son exageraciones. La verdad, como suele suceder, es más aburrida. Nerón hizo lo que pudo, pero lo que pudo no fue suficiente. Lo que hizo después, sin embargo, es donde comienza nuestro misterio. Nerón decidió reconstruir Roma, pero no como era. La reconstruiría mejor, más grande, más dorada, y en el corazón de la nueva ciudad construiría su palacio, la Domus Aurea, la Casa Dorada. Imagínate un complejo que abarcaba 120 hectáreas en el centro de Roma, jardines con lagos artificiales, salas con techos mecánicos que podían girar para esparcir perfumes, una estatua de Nerón de 35 metros de altura en la entrada, y en todas partes, en cada superficie posible, oro. Pero el oro no crece en árboles, ni siquiera los emperadores pueden conjurarlo de la nada. Nerón necesitaba financiación, masiva, desesperada. Comenzó por lo obvio, aumentar los impuestos. Las provincias gimieron bajo el peso de contribuciones extraordinarias. Luego vino lo menos obvio, pero igual de necesario. Fundió estatuas.
No cualquier estatua. Estatuas de oro dedicadas a dioses, a emperadores anteriores, a generales victoriosos. Las arrancó de templos y foros. Los sacerdotes protestaron. La aristocracia murmuró. Nerón no se detuvo. Hay registros fragmentarios, la mayoría en cartas privadas que sobrevivieron por casualidad, que mencionan cantidades asombrosas. Suetonio, escribiendo décadas después, habla de toneladas de oro fundido en los hornos imperiales. Plinio el Viejo menciona casualmente que el valor del metal precioso procesado para la Domus Aurea excedía el tesoro combinado de 3 provincias. Y entonces, en el año 68, todo terminó. Nerón cayó no por un golpe militar, sino por algo más prosaico. Se quedó sin dinero y sin amigos. Las legiones en Galia se rebelaron. El Senado, harto de sus excentricidades y sus impuestos, lo declaró enemigo público. Nerón huyó de Roma con apenas 4 sirvientes leales. Se escondió en una villa a las afueras de la ciudad. Cuando escuchó a los soldados acercándose para arrestarlo, presionó un puñal contra su garganta. Tembló. No pudo hacerlo. Su secretario tuvo que guiar su mano. Sus últimas palabras, según Suetonio, fueron: «¿Qué artista muere conmigo?». Dramático hasta el final. Pero aquí está el problema. Cuando el nuevo emperador, Galba, tomó el control y ordenó un inventario del tesoro imperial, faltaba oro. Mucho oro. Las cuentas no cuadraban. Se habían fundido toneladas de estatuas. Se habían vaciado tesoros provinciales. ¿Dónde estaba todo ese metal? La Domus Aurea estaba decorada con pan de oro. Sí, pero pan de oro es delgado como papel. Usa una fracción del material que los registros indicaban. Alguien, y las sospechas cayeron inmediatamente sobre Nerón y su círculo más cercano, había escondido el resto. Comienza la búsqueda. Es caótica, casi cómica si no fuera trágica. Galba ordena excavaciones en las villas de Nerón. Encuentran mosaicos costosos, muebles de madera exótica, ánforas de vino de Falerno que valen fortunas. Pero oro en bruto, oro fundible, oro que podría usarse para pagar legiones descontentas. Nada. Torturan a los sirvientes de Nerón. Los pocos que sobrevivieron al suicidio del emperador son interrogados con entusiasmo profesional. Uno dice que Nerón escondió el oro donde Roma nunca mira. Otro menciona el río bajo el río. Un tercero, antes de morir por las heridas de la tortura, susurra algo sobre los túneles del infierno. Un oficial inteligente conecta los puntos, las cloacas. Tiene sentido, de forma retorcida. ¿Dónde esconderías algo en una ciudad donde cada palacio puede ser registrado, cada villa inspeccionada, cada templo profanado? Lo esconderías en el único lugar que la gente evita incluso pensar, bajo sus pies, en los túneles donde fluye la mierda de la ciudad. Organizan expediciones. Equipos de soldados bajan a las cloacas principales, los tramos anchos y bien ventilados cerca del foro. No encuentran nada excepto las ratas habituales y el olor habitual. Amplían la búsqueda. Contratan cloaqueros como guías. Algunos túneles no han sido explorados en décadas. Cuando entran, descubren cámaras laterales selladas con ladrillo, pequeños nichos excavados en la roca. En uno encuentran esqueletos, humanos, viejos, probablemente criminales arrojados ahí durante la República. En otro encuentran cerámicas antiguas y monedas de plata de la época etrusca, quizás ofrendas rituales de cuando las cloacas eran consideradas sagradas. Pero oro de Nerón, nada. Pasan los años, pasan los emperadores. Galba cae, Otón cae, Vitelio cae. Finalmente Vespasiano, un general pragmático sin paciencia para misterios, toma el trono y decide hacer algo práctico con la Domus Aurea. La entierra. Literalmente. Ordena que se llenen sus salones con tierra y escombros. Sobre los jardines de Nerón construye el Coliseo. Sobre sus salones dorados construye las termas de Tito. Roma debe olvidar que alguna vez estuvo loca de oro.
El misterio del tesoro perdido se desvanece en la memoria popular. Se convierte en rumor, luego en leyenda, luego en algo que los abuelos cuentan a los nietos en noches de invierno. Dicen que bajo Roma hay suficiente oro para comprar un reino. Dicen que Nerón lo escondió antes de morir. Dicen que quien lo encuentre, pero nadie lo encuentra, porque nadie sigue buscando. Las cloacas son para cloaqueros, el oro es para soñadores, y Roma tiene preocupaciones más prácticas: bárbaros en las fronteras, plagas intermitentes, emperadores que suben y bajan como mareas. Siglos después, arqueólogos victorianos llegan a Roma con sus teodolitos y sus cuadernos de cuero. Están fascinados por las cloacas. Algunos las consideran la mayor maravilla de la ingeniería romana, superiores incluso a los acueductos. Organizan expediciones, mapean túneles, toman fotografías con exposiciones largas que muestran bóvedas góticas de piedra cubiertas con el limo de 2000 años. Y encuentran cosas, monedas por miles, de todas las épocas, joyas perdidas. Una vez, en un tramo cerca del Palatino, encuentran una daga ceremonial con mango de plata. Otra vez, un sello imperial de marfil que había pertenecido a algún funcionario del siglo II. Pero cuando hablan con los ingenieros municipales romanos, los hombres que mantienen las cloacas modernas, escuchan historias. Un ingeniero llamado Giuseppe jura que en 1872, mientras reparaba un colapso cerca del foro, encontró una cámara sellada con ladrillo romano. La abrió. Dentro había ánforas de cerámica, selladas con cera. Las abrió. Estaban llenas de tierra, solo tierra, pero tierra que pesaba más de lo que debería. Tierra que parecía haber sido mezclada con algo. Tierra que, cuando la probó con la lengua, tenía un sabor metálico. Oro molido mezclado con tierra para ocultar su brillo, o simplemente tierra con alto contenido mineral. Giuseppe no lo supo. Una inundación repentina, las cloacas de Roma inundan sin previo aviso cuando llueve fuerte, lo obligó a huir. Cuando regresó días después, el túnel se había colapsado de nuevo. Nunca pudo encontrar esa cámara. En el siglo XX, la tecnología mejora. Llega el georradar. Los arqueólogos pueden ver bajo tierra sin cavar. Escanean el área bajo el antiguo Palatino, donde estaban los palacios de Nerón antes de ser enterrados. El georradar muestra anomalías, cavidades donde no debería haberlas, espacios vacíos en la roca sólida. Se organizan expediciones. En 1985, un equipo italiano entra en un túnel lateral de la cloaca máxima, siguiendo las lecturas del georradar. El túnel se estrecha. Tienen que arrastrarse. Uno de los arqueólogos, un joven llamado Paolo, jura que vio algo brillar en la pared, un destello dorado a la luz de su linterna. Se acerca. Es solo pirita. Oro de tontos, le dicen sus colegas. Pero Paolo regresa por su cuenta, obsesionado. Pasa semanas explorando túneles laterales. Su familia se preocupa. Sus colegas dicen que se ha vuelto como esos buscadores de tesoros que arruinan sitios arqueológicos. Una noche, solo, entra en un tramo particularmente estrecho bajo el Circo Máximo. No regresa. Lo buscan durante 3 días. Encuentran su linterna, flotando en un charco. Su cuerpo nunca aparece. Después de eso, las autoridades italianas restringen el acceso. Demasiado peligroso. Las cloacas de Roma han matado a más personas en el siglo XX que en los 5 siglos anteriores combinados. No por gases o inundaciones, sino por obsesión. Por la creencia de que ahí abajo, en algún lugar, espera un tesoro que convierte a hombres sensatos en locos. ¿Existe realmente el oro de Nerón? Las teorías son múltiples. La primera y más prosaica nunca existió. Los registros estaban inflados. Nerón era famoso por su fantasía. Quizás simplemente exageró cuánto oro fundió. Y los historiadores posteriores, que lo odiaban, exageraron aún más. La segunda teoría
Existió, pero fue encontrado hace siglos. Algún emperador posterior, Vespasiano, Trajano, cualquiera, lo encontró discretamente y lo añadió al tesoro imperial sin anunciarlo. ¿Por qué anunciarían? Decir, encontramos el oro perdido de Nerón, solo invitaría preguntas sobre por qué tardaron tanto en buscarlo. La tercera teoría, la favorita de los románticos, está ahí todavía, en alguna cámara sellada, en algún túnel olvidado, esperando. Las cloacas de Roma tienen secciones que no han sido exploradas desde la antigüedad. Hay tramos construidos por los etruscos que no aparecen en ningún mapa moderno. El agua ha cambiado su curso. Los terremotos han sellado pasajes. Es perfectamente posible que toneladas de oro fundido estén sentadas en la oscuridad, a 10 metros bajo turistas que se toman selfies junto a la Fontana di Trevi. En 2003, un equipo de la Universidad La Sapienza obtiene permiso para un estudio limitado. Usan robots con cámaras para explorar túneles demasiado peligrosos para humanos. Durante 3 semanas, los robots envían imágenes. Paredes cubiertas de limo negro, ratas que miran fijamente a la cámara, agua que fluye eternamente. En la tercera semana, un robot encuentra algo. Una puerta de bronce, corroída pero intacta, empotrada en la pared de un túnel lateral. Tiene inscripciones. El latín es arcaico, difícil de leer en las imágenes granuladas. Dicen algo sobre lo que el fuego tomó, el agua guarda. ¿Una referencia al gran incendio? ¿A Nerón? Planean enviar el robot a través de la puerta, pero antes de que puedan hacerlo, una inundación repentina. Roma ha tenido una primavera lluviosa, inunda ese tramo de túnel. El agua sube 3 metros en minutos. El robot se pierde, y cuando el agua retrocede, no pueden encontrar de nuevo ese túnel lateral. Las cloacas de Roma son un laberinto en 3 dimensiones. Sin el robot transmitiendo su ubicación GPS, es imposible retrasar los pasos. El profesor que lideraba el equipo se retira al año siguiente. En su discurso de despedida, dice algo extraño. Roma no quiere que encontremos su oro. La ciudad guarda sus secretos ferozmente. Quizás es mejor así. Hoy, las cloacas siguen funcionando. El agua sigue fluyendo. Y si bajaras, cosa que no puedes hacer legalmente, las autoridades son estrictas, y te sentaras en silencio en uno de los túneles antiguos, podrías imaginar muchas cosas. Podrías imaginar a Nerón, en sus últimos días desesperados, ordenando a sirvientes leales que bajen ánforas llenas de oro fundido a las profundidades. Podrías imaginar a esos sirvientes sellando cámaras con ladrillo, jurando guardar el secreto, y luego siendo ejecutados para asegurar su silencio. Podrías imaginar el oro ahí todavía, sumergido en agua negra, cubierto de limo, olvidado por todos, excepto por las ratas que corren sobre él, sin comprender su valor. Toneladas de riqueza, a metros de turistas que gastan pequeñas fortunas en hoteles, ajenos a que duermen literalmente sobre un tesoro imperial. O podrías imaginar que nunca hubo oro. Que toda esta historia es solo eso, una historia. Que el verdadero tesoro de Roma no es metal, sino piedra. Estos túneles imposibles que han transportado la mierda de una civilización durante 2 milenios sin colapsar. En cualquier caso, el agua sigue fluyendo. Las ratas siguen chillando. Y en algún lugar bajo tus pies, si estuvieras en Roma en este momento, el eco de ese flujo eterno continuaría su canción subterránea, guardando secretos que quizás es mejor no descubrir. Capítulo 4. Banquetes imperiales, cenas de cloaqueros, la Roma dual. En el Palatino, mientras tú mascabas ajo crudo en tu ínsula, el emperador Trajano se despertaba entre sábanas de lino egipcio perfumadas con aceite de rosas de Persia. Su primera decisión del día no era si tendría suficiente para comer, sino cuál de sus 30 túnicas bordadas vestiría para el banquete de esa noche. Una decisión que su ejército de esclavos personales
resolvería por él mientras permanecía inmóvil, como una estatua viviente siendo vestida por manos invisibles. La distancia entre tu vida y la suya no se medía en metros. Apenas 300 separaban tu ínsula del Palacio Imperial, sino en realidades tan opuestas que podrían haber pertenecido a planetas diferentes. Ambos vivíais en Roma, ambos respirabais el mismo aire, ambos erais romanos, pero ahí terminaban las similitudes. Consideremos el agua. Tú la bebías mezclada con vinagre porque era lo suficientemente barata y porque, supuestamente, mataba aquello que enfermaba. El agua que llegaba a tu ínsula venía del acueducto público más cercano, compartida con cientos de vecinos, a menudo turbia por el barro acumulado en las tuberías. Trajano bebía agua de nieve, literalmente. Esclavos subían a los Apeninos en pleno invierno, recolectaban nieve limpia de cumbres vírgenes, la empacaban en paja dentro de ánforas selladas y la transportaban hasta Roma. Para cuando llegaba al palacio, la mitad se había derretido. No importaba. Había más esclavos, más montañas, más nieve. El emperador bebía agua helada en pleno agosto, mientras tú sudabas en túneles, donde la temperatura nunca bajaba de los 25 grados. Los banquetes imperiales eran performances que duraban 6 horas. Comenzaban al atardecer y terminaban cuando los invitados necesitaban ser llevados a casa en literas, incapaces de caminar por el vino y el exceso. El primer acto, ostras de Britania, transportadas vivas en tanques de agua marina, erizos de mar de Sicilia, pulpo de aguas griegas, todo dispuesto en bandejas de plata. Los invitados, senadores, generales, aristócratas, picoteaban con delicadeza. Comían quizás un tercio. El resto volvía a las cocinas o se tiraba directamente a las cloacas. Mientras esto sucedía, tú comías pulse, la misma papilla de cebada de siempre. Si había sido una buena semana, tu mujer añadía un trozo de tocino tan pequeño que apenas saborizaba el conjunto. Masticabas despacio, no por placer, sino para hacer que durara. El segundo acto del banquete, pavos reales asados enteros, con plumas reinsertadas después de cocinarlos para que parecieran vivos. Flamencos cuyas lenguas se consideraban una delicia particular. Se necesitaban docenas de pájaros para conseguir suficientes lenguas para un solo plato. El resto del animal se descartaba, y cuando se sentían demasiado llenos, se retiraban. Usaban plumas o sus propios dedos para vaciar sus estómagos durante banquetes largos. Vomitaban lo que acababan de comer para hacer espacio y seguir comiendo. Era una práctica aceptada, incluso esperada. Desperdicio convertido en ritual social. Tú conocías el hambre que te despertaba a medianoche con el estómago contrayéndose dolorosamente. Ellos conocían la saciedad tan absoluta que necesitaban deshacerse de comida para consumir más. En la misma ciudad, la misma noche, bajo las mismas estrellas. El tercer acto, jabalíes rellenos con salchichas, que a su vez estaban rellenas con frutas exóticas. Y el plato estrella, lechones asados que, al cortarlos, revelaban aves más pequeñas dentro, que a su vez contenían huevos duros. Era ingeniería culinaria, un gasto tan colosal que un solo banquete imperial podría haber alimentado a tu vecindario entero durante un mes. Mientras el emperador y sus invitados se maravillaban, tú estabas en los túneles, extrayendo con tus manos los huesos de esos mismos animales, después de que hubieran pasado por el sistema digestivo patricio. Tocabas su opulencia literalmente, pero transmutada en su forma más degradada. Estabas tan cerca de la riqueza que podías olerla, oler lo que quedaba de ella, pero tan lejos que nunca la probarías. Los esclavos que servían estos banquetes vivían en condiciones mejores que las tuyas, no por bondad. Un esclavo era propiedad, sino porque representaban una inversión. Se les alimentaba adecuadamente porque un esclavo desnutrido trabajaba mal. Se les vestía decentemente porque reflejaban el estatus de su amo. Tú eras libre, técnicamente. Podías votar, aunque tu voto importaba tanto como una gota en el Tíber.
Pero un esclavo imperial comía mejor que tú, dormía en habitaciones más limpias, y tenía algo que tú no, la posibilidad de manumisión. Los esclavos imperiales podían comprar su libertad después de años de servicio leal. ¿Qué posibilidad de ascenso tenías tú? Ninguna. Habías nacido pobre. Morirías pobre. Tu hijo sería cloaquero también. La movilidad social era un mito para gente como tú. El cuarto acto del banquete: pasteles con miel de Ática, dátiles de Judea, higos caramelizados y entretenimiento, músicos, poetas, a veces luchadores enanos o acróbatas. En banquetes particularmente decadentes había sorpresas, pájaros vivos escondidos dentro de pasteles que volaban cuando se cortaban. Los invitados se recostaban en divanes acolchados con seda. El suelo era mármol egipcio con incrustaciones de piedras semipreciosas. Las lámparas ardían con aceite de oliva puro, no la mezcla de aceite de pescado que usabas tú y que llenaba tu ínsula de humo negro. Tú, si tenías suerte, pasabas las tardes sentado en un taburete astillado, comiendo tu pulse, mirando a tu hijo jugar con trapos y palos. No había músicos, no había poetas. El entretenimiento era el sonido de vecinos discutiendo, o el llanto de un bebé enfermo, o el ocasional colapso de un edificio cercano. Permíteme darte un ejemplo concreto. En el año 122, Adriano ordenó un banquete de celebración. Se sacrificaron 100 bueyes para un solo plato. Se importaron delfines de Grecia. Se vertieron fuentes de vino en las calles principales para que incluso los plebeyos pudieran celebrar. Tú estabas ahí, no en el banquete, estabas en las cloacas bajo el palacio, trabajando turnos dobles para asegurar que los sistemas de drenaje aguantaran el volumen de desperdicios. El capataz prometió pago extra, una mentira, pero no lo sabías entonces. Mientras arriba los aristócratas brindaban, tú estabas de rodillas en agua hasta los muslos, desbloqueando un atasco causado por exceso de comida vomitada. Escuchabas la música filtrada a través de metros de piedra, ecos distorsionados de liras, risas espectrales. Y en un momento te sentaste y pensaste en la absurdidad. Ahí arriba, Adriano, el hombre más poderoso del mundo, celebraba su gloria. Ahí abajo, tú, cuyo nombre no aparecería en ningún registro, hacías posible esa celebración al asegurar que su mierda fluyera correctamente. ¿Quién era más esencial para Roma? Filosóficamente, una pregunta interesante. Prácticamente, irrelevante. Porque Adriano vivía en palacios y tú en una ínsula. Él comía delfines y tú papilla. Él sería recordado por milenios. Tú serías olvidado antes de que tu cuerpo se enfriara. Los niños experimentaban esta dualidad quizás más dolorosamente. Tu hijo tenía 6 años y ya entendía que su vida sería limitada. Veía cómo trabajabas hasta el agotamiento por monedas que apenas compraban pan. Veía a otros niños con estómagos hinchados por hambre crónica. En el Palatino, los hijos de aristócratas aprendían latín, griego, retórica, filosofía. Tenían tutores privados. A los 6 años ya recitaban pasajes de la Eneida. Su mayor preocupación era impresionar a sus padres. Tu hijo nunca aprendería a leer, no porque fuera tonto, sino porque la educación costaba dinero que no tenías. Su futuro estaba escrito. Trabajaría con sus manos. Se casaría joven con una chica igualmente pobre. Tendrían hijos que tampoco aprenderían a leer. El ciclo continuaría, generación tras generación. Es una noche de verano. El calor hace que el aire en tu ínsula sea sofocante. Sales al tejado común porque es el único lugar con brisa. Miras hacia el Palatino. Desde aquí ves las ventanas iluminadas de los palacios. Imaginas las habitaciones detrás. Suelos de mármol fríos, cortinas de seda, esclavos abanicando a sus amos, copas de plata llenas de vino enfriado con nieve. Miras hacia abajo, hacia las calles oscuras. Ves otras figuras en otros tejados. Escuchas a un bebé llorando, tos de un anciano enfermo, una pareja discutiendo sobre dinero que no tienen. Y luego miras hacia el Tíber. Bajo ese río fluye otro río.
las cloacas que conoces más íntimamente que cualquier lugar. Puedes imaginarlo perfectamente. El agua negra corriendo eternamente, las ratas chirriando, el eco que nunca cesa. Ese río subterráneo conecta ambos mundos, el palacio y la ínsula, el banquete y la papilla. Todo fluye hacia las mismas cloacas. La mierda de un emperador y la tuya terminan en el mismo lugar, mezcladas en la misma corriente. Es, quizás, la única igualdad que Roma ofrece. Regresas a tu camastro. Tu mujer duerme inquieta. Marco se ha destapado. Suavemente lo cubres. Te tumbas y cierras los ojos. Mañana descenderás de nuevo. Beberás tu posca. Masticarás tu ajo. Entrarás en la oscuridad. Harás el trabajo que hace funcionar Roma, el trabajo que nadie quiere reconocer, el trabajo tan esencial como cualquier cosa que Trajano haga en su palacio dorado. Duermes soñando con el eco del agua, ese sonido constante, eterno, que seguirá corriendo mucho después de que emperadores y cloaqueros sean polvo olvidado. Roma era una ciudad de dos caras. Una miraba al sol, mármol brillante, acueductos majestuosos, filósofos que debatían la naturaleza del bien. La otra miraba hacia abajo, túneles oscuros, trabajo brutal, vidas gastadas sin registro ni memoria. Ambas caras eran Roma. El palacio necesitaba las cloacas tanto como las cloacas necesitaban el palacio. La opulencia y la miseria no eran opuestos, sino compañeros inseparables. Hoy, cuando turistas caminan por el Foro Romano, pisan literalmente sobre las cloacas que aún funcionan. Ese río subterráneo sigue fluyendo, 2000 años después. La cloaca máxima, limpiada por hombres cuyos nombres nadie recuerda, permanece. Los palacios son ruinas. Los túneles permanecen. Las vidas de quienes sufrieron no dejaron monumentos, pero dejaron esto. Piedra apilada por manos etruscas, mantenida por manos romanas, que ha sobrevivido más que imperios. Cuando el agua fluye bajo tus pies, lleva consigo todas esas vidas, todas esas mañanas masticando ajo, todas esas noches durmiendo al sonido del río subterráneo. Y ahora, mientras te deslizas hacia el sueño desde la comodidad de tu cama, con luz eléctrica a tu alcance y agua limpia en tu grifo, piensa en aquellos que hicieron posible la civilización precisamente al ocuparse de lo que nadie quería ver. El agua sigue fluyendo. Siempre ha fluido. Siempre fluirá. Buenas noches.